tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos al primero de esta serie de videos tutoriales acerca de la plataforma Facebook. En estos videos les voy a enseñar paso a paso desde las bases cómo crear y configurar una cuenta de Facebook para que sea segura, confiable y personalizada a tus gustos y necesidades. Diariamente hay muchas personas que nos escriben en las redes del Tío Tech preguntándonos si podemos recuperarles sus cuentas de Facebook, ya sea porque se han olvidado la contraseña, han perdido el correo al que estaba enlazado, no usaron un número de teléfono, pero mi consejo para todos y desde ya es que si vamos a crear una cuenta y queremos que sea segura, el consejo más básico que puedo darles, y por más que suene obvio, es que no compartan su contraseña. Puede que para muchos esto sea obvio, pero créanme, hay muchísimas personas que nos escriben al Messenger diciéndonos que les han robado la cuenta cuando han sido estas mismas personas las que les han compartido sus credenciales. Quién sabe para qué. Pero bueno, vamos a empezar entonces con esta serie de tutoriales y espero que les agrade porque vamos a ir desde cero, como pueden observar desde aquí, desde la primera pantalla que uno ve al entrar a Facebook si es que no tiene una cuenta. No sé cuántos videos vayan a salir de esta serie de tutoriales porque, como ustedes saben, Facebook cambia todos los días, tiene un montón de funcionalidades, un día tiene botones en un lado, otro día ya no están, un día llegas a buscar ciertas configuraciones y ya no están ahí, ya han sido movidas. Literalmente Facebook cambia prácticamente todos los días. El Facebook que tú tienes en tu computadora o en tu aplicación de tu celular es muy probable que sea bastante diferente al Facebook que yo tengo en mi celular o que el de cualquier otra persona. Sepan que esta plataforma trata de adaptarse lo máximo posible a los usuarios que la utilizan y por eso también es probable que lo que vayan a ver aquí no sea exactamente lo que vayan a ver ustedes en sus computadoras. Pero voy a dar mi máximo esfuerzo para indicarles más o menos cuáles son los aspectos comunes que toda persona va a ver en la plataforma Facebook, ya sea si la ven desde una aplicación o desde la computadora. Muy bien, suficiente por la introducción. Vamos a empezar ahora sí creando una cuenta nueva. Y para eso únicamente tienen que abrir su navegador y escribir facebook.com. Voy a cerrar, por ejemplo, esto, voy a abrir una nueva pestaña y aquí vamos a escribir facebook.com. De esta manera entramos a la plataforma. Bastante obvio, dirán ustedes, pero seguramente no conocían este truquito. Si ponemos fb.com, también entramos a Facebook. Y eso no es todo. Vamos a abrir otra pestaña y vamos a escribir facebook.com y vean que también nos trae a Facebook. ¿Ok? Bueno, vamos a quedarnos con la primera pestaña y aquí vamos a darle clic en el botón verde, crear cuenta nueva. Y a este formulario lo vamos a llenar con todos los datos que nos solicita. En este caso, nombre, apellido, número de celular o correo electrónico y una contraseña nueva. Esta parte la voy a cortar, simplemente voy a ingresar mis datos y vamos a pasar al siguiente paso. Listo, ya están mis datos. En este caso me ha pedido que confirme el correo, es decir, escribir el correo 2 veces. Y aquí ustedes pueden poner en realidad cualquier tipo de correo, sea Gmail, sea Outlook, si tienen una cuenta profesional, si tienen un correo corporativo o educativo, lo pueden utilizar. ¿De acuerdo? Esta es la manera que les recomiendo de que se registren en Facebook, usando un correo electrónico. Ya más adelante vamos a configurar el número de teléfono para que así tengamos habilitada la verificación de 2 pasos. Ya vamos a ver también eso en qué consiste más adelante. Ahora sí, le damos a registrarte. Y ahora, como pueden observar, estoy utilizando el navegador Microsoft Edge, pero si están utilizando cualquier otro como Google Chrome, Opera o cualquier otro, puede que también les salga esta ventanita que les pide guardar su contraseña. Esta opción es completamente segura siempre que ustedes sean los únicos que utilicen la computadora en la que están guardando esta contraseña, o por lo menos sea usada por personas de confianza, porque estas contraseñas se almacenan en este navegador en Microsoft Edge y para poder observarlas, cualquier persona que tenga permiso de administrador en esta computadora Windows o también en su equivalente Mac va a tener acceso a estas contraseñas. Entonces, si ustedes tienen una laptop personal, una computadora personal, es completamente seguro darle a guardar esta contraseña. En este caso, si lo voy a hacer, es una computadora confiable, así que le doy con toda confianza, guardar. Y de esta manera ya no voy a tener que ingresar la contraseña nuevamente cada vez que quiera entrar a Facebook.
Ahora, aquí estamos en esta página donde nos pide ingresar el código que aparece en el correo electrónico. Y para esto ustedes tienen que entrar a su correo electrónico al que pusieron en el formulario anterior y les va a aparecer algo así. Ok, la magia de la postproducción va a poner una captura de mi bandeja de correo electrónico donde van a poder ver cuál es el correo que les va a llegar. ¿De acuerdo? Y simplemente tenemos que poner aquí el código que nos llegó al correo. Lo voy a rellenar y lo voy a tapar por cuestiones de seguridad, a pesar de que es un código que se utiliza una única vez. ¿De acuerdo? Si este correo no les ha llegado, revisen en su bandeja de spam o verifiquen que el correo ha sido escrito correctamente. ¿De acuerdo? Esas son las únicas dos opciones por las que este código no les habría llegado. En mi caso me ha llegado completamente normal a la bandeja de entrada y el correo está correctamente escrito, por lo que no he tenido problemas al recibir este código. ¿De acuerdo? Le damos a continuar entonces. Y ya tenemos esta ventanita que nos dice que la cuenta está confirmada. Le vamos a dar a aceptar. Y de esta manera ya estamos en Facebook. Y como es común, las primeras veces que entramos a Facebook nos va a pedir mostrarnos notificaciones. Y esto no se refiere a las notificaciones que ustedes pueden ver aquí un tanto difuminadas, sino las notificaciones de Windows. Facebook quiere mandarles notificaciones que no solamente les va a salir cuando están aquí en facebook.com, sino también mientras están haciendo cualquier cosa en Windows. Así que yo les recomiendo bloquear estas notificaciones. Ahora, si ustedes le han dado a aceptar estas notificaciones, pueden deshabilitarlas viniendo nuevamente a este candadito que está al costado del link, al costado izquierdo. Hacemos un clic y aquí ustedes van a poder observar que tenemos una opción de notificaciones. Y como he seleccionado la opción de bloquearlas, aquí me sale bloqueo, pero podemos cambiarlo para permitirlos o preguntar. ¿De acuerdo? De esta manera, haciendo clic en el candadito, ustedes pueden cambiar los permisos que tenga esta página. Muy bien, entonces vamos a continuar y ahora ya estamos en la interfaz de Facebook. Esto es lo primero que ve una persona que recién está entrando a Facebook y les puedo apostar todos los videos que tengo aquí en el Tío Tech a que esto no se ve para nada como lo tienen ustedes. Seguramente su página de Facebook esté por aquí bastante dividida en varias secciones, tengan bastante publicidad, aquí hayan otras opciones, incluso acá puede que haya 4, 5 o hasta 6 botones, puede que sean las mismas, puede que sean otras, hay botones para el marketplace, hay botones para parejas, hay botones de acceso directos para videos. Esta es una cuenta impoluta y ahora vamos a empezar a configurarla. Y me refiero a configurarla con los aspectos básicos como una foto, una descripción y otras opciones adicionales. El tema de la seguridad va a ser el segundo video de esta serie de tutoriales. Así que si quieren estar atentos para cuando suba ese video, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Y de esa manera serán notificados por YouTube cuando suba la siguiente parte de este tutorial. Muy bien, entonces vamos a describir brevemente la interfaz de Facebook. Y quiero resaltar la fecha en la que está siendo grabado este tutorial, 27 de agosto de 2021. Hace un año esta interfaz de Facebook era completamente diferente, ya ha sido rediseñada y quién sabe cuándo vuelva a cambiar. En esta fecha, en estos tiempos, tenemos una barra superior que se va a mantener fija siempre que bajemos o scrollemos hacia abajo. Por otro lado, en la parte izquierda tenemos una barra lateral donde vamos a encontrar muchos accesos directos. Como pueden observar, tenemos un acceso a nuestro perfil, un acceso a la página para buscar amigos, otro acceso de bienvenida, grupos, marketplace, Facebook Watch, recuerdos, guardado, páginas, eventos, empleos y un montón de opciones más que seguramente no necesitan y no necesitarán nunca. Pero no se preocupen que vamos a ir explorando la mayoría de estas opciones, ya que son funcionalidades bastante interesantes, especialmente la opción de recuerdos, de guardado, de marketplace y de grupos. ¿De acuerdo? Luego, en la parte central, vamos a tener la opción para crear una historia. Aquí ustedes seguramente ya tienen historias de otras personas que tengan agregadas como amigos en su cuenta de Facebook. Y como yo en esta cuenta no tengo ningún amigo, estoy sin amigos, aquí no me sale nada. Pero ya vamos a ir viéndolo más adelante en esta especie de mini curso. Luego, debajo de esta sección de historias, vamos a encontrar la opción de crear una publicación. Y de nuevo, este va a tener su propia publicación independiente porque, como pueden ver, cuando hacemos clic aquí en crear una publicación, vamos a encontrar muchas opciones para agregar a nuestra publicación. Usualmente, hace mucho tiempo, lo que podías poner acá era un texto. Hola, acabo de crear mi Facebook. Y eso era todo. Ponías un texto, tal vez una foto y listo. Hoy en día tenemos muchas más opciones, además de las de agregar contenido multimedia con esta función, la de etiquetar personas, la de ingresar un estado de ánimo o un sentimiento, una actividad, la de poner tu ubicación, la de poner una sesión de preguntas y respuestas y muchas opciones adicionales, tal como pueden observar, además de que podemos personalizar esta publicación para que no sea únicamente texto, sino también una imagen con algún tipo de fondo, tal como pueden observar.
¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver en un tutorial aparte, bastante cortito, para que le saquen el jugo a esta herramienta de crear publicación, ¿ok? Le voy a dar a publicar para tener ya disponible mi primera publicación en Facebook y vean que ya está aquí. Hola, acabo de crear mi Facebook, me voy a dar un auto like porque no tengo amigos. Si ustedes quieren ser mis amigos en esta nueva cuenta de Facebook para no estar solito, les invito a que me envíen una solicitud de amistad. Ahora, ¿qué tenemos en esta barra superior? En primer lugar tenemos el icono de Facebook, que básicamente es un botón también que nos va a permitir entrar nuevamente a la página de inicio, ya sea si estamos por ejemplo en una página de grupos o de amigos. Al hacer clic en este botón de Facebook vamos a regresar a la pantalla de inicio. Luego tenemos esta opción de la barra de búsqueda de Facebook donde vamos a poder buscar personas, videos, páginas, grupos, etc. Luego en la parte central vamos a encontrar algunos accesos directos que, como les repetí y les mencioné varias veces, es diferente para cada persona, pero por lo menos vamos a encontrar esta opción en común, que es la opción de inicio. Ya todas las demás son contextuales y dependen del uso que le dé cada persona a esta plataforma. Si tú usas bastante los grupos, vas a tener la opción de grupos habilitada. Si tú usas mucho la opción de Marketplace, vas a encontrar aquí también el botón de Marketplace. Y si usas bastante la opción de parejas, también vas a encontrar aquí la opción de parejas. ¿Ok? Básicamente así es como funciona. Luego en la parte derecha vamos a encontrar un montón de funciones. En primer lugar, como acabo de crear mi cuenta, me sale la opción de buscar amigos porque todavía no tengo ningún amigo. Cuando ya tenga más de 10 o 50 o tal vez más, este botón va a desaparecer. Luego en la parte derecha tenemos esta opción de menú, donde vamos a encontrar nuevamente las opciones que vemos aquí en la parte izquierda, ya con un poco más de explicación de en qué consisten y también correctamente divididas en secciones. Y luego en la parte derecha vamos a encontrar también accesos directos para crear contenido, para crear una publicación, para crear una historia, para crear una sala, o también para opciones más grandes como la de crear una página, crear un anuncio, crear un grupo, un evento o una publicación del Marketplace. Digamos que aquí está correctamente dividido porque estas son publicaciones individuales, mientras que estas ya son contenido un poco más avanzado que también les voy a enseñar en esta serie de tutoriales. Ok, vamos a hacer un video para cada uno de estos. Si es que así les parece, déjenmelo saber en los comentarios, porque como les mencioné todavía no sé cuántos tutoriales voy a hacer sobre Facebook. Hay muchísimo que contar, yo lo sé, pero tampoco es para abrumar con tanta información. Por eso sus comentarios van a ser bastante relevantes para fijar el curso que va a tener esta serie de tutoriales. ¿Ok? Muy bien, entonces el siguiente botón que vamos a encontrar es el botón de Messenger, y si ustedes han usado Facebook hace mucho tiempo, son de la old school como yo, seguramente conocieron a Facebook antes que se separe de Messenger. Ahora Messenger es una aplicación independiente de Facebook, pero que está integrada. ¿Ok? Y desde aquí nosotros podemos comunicarnos con los amigos que tengamos aquí en nuestra cuenta de Facebook. Como no tengo amigos y no tengo mensajes, aquí no sale nada. Bueno, luego en la parte derecha tenemos la opción de notificaciones, donde como su nombre los dice, nos va a salir todas las notificaciones de nuevas publicaciones, de interacciones, de noticias, etc. Y por último las opciones de cuenta, donde también vamos a encontrar varias opciones. En primer lugar está la de enviar comentarios, que sirve básicamente para darle feedback a Facebook sobre alguna funcionalidad o algo que no nos guste dentro de Facebook. Si queremos reportar algo, también podemos utilizar esta opción. ¿De acuerdo? Luego tenemos la opción de cambiar de... Si ustedes tienen varias cuentas, como es mi caso, desde aquí haciendo clic en esta opción voy a poder intercambiar entre cuentas. Luego tenemos las opciones de configuración y privacidad, que vamos a ver en un posterior video. La opción de ayuda y soporte técnico, que no es recomendable porque casi nunca te responden a tiempo. Luego las opciones de pantalla y accesibilidad, donde básicamente vamos a poder habilitar o deshabilitar el modo oscuro dentro de Facebook. Noten que simplemente tenemos que hacer un clic en activado. Para pasar al modo oscuro de Facebook, yo les recomiendo bastante esta función porque cansa menos a la vista, pero por motivos de practicidad en estos tutoriales lo voy a mantener desactivado, ¿ok? Pero ténganlo en cuenta, manténganlo activado por sus ojos. Y luego tenemos la opción de modo compacto, que reduce el tamaño de la fuente para ver más contenido en pantalla. Vamos a habilitarlo nada más para ver cómo se ve y vean que tampoco es la gran cosa, no cambia mucho la interfaz. ¿De acuerdo? Lo voy a desactivar. Y vamos con la última opción, que es el teclado, que también va a tener un vídeo independiente, porque aquí, como pueden observar, existen atajos del teclado que podemos utilizar para Facebook. No son bastante prácticos, digamos que no son tan útiles como los atajos del teclado en Excel o en PowerPoint, pero sepan que existen y se las voy a enseñar en un posterior video. Ok, por lo pronto lo dejamos desactivado. Y vean que tenemos la última opción para cerrar sesión, además de unos links que seguramente nunca les vamos a hacer un clic. Muy bien, por último tenemos aquí la opción de Messenger también para crear un nuevo mensaje, y aquí nosotros podemos buscar por nombre al amigo o persona que queramos escribir el mensaje. Ok, nuevamente, como no tengo amigos y no tengo mensajes, esto está completamente vacío. Muy bien, entonces vamos a configurar nuestra cuenta, nuestro perfil de Facebook.
Y para eso simplemente podemos ir desde aquí, desde alguna publicación que hayamos hecho y hacer clic en el nombre. También podemos venir aquí a la barra lateral izquierda y hacer clic en nuestro nombre. Y otra opción es venir aquí a la parte superior derecha, donde vamos a encontrar las opciones de nuestra cuenta. Y aquí simplemente hacemos clic en nuestro nombre para ir a nuestro perfil. Ahora, por buenas prácticas, lo primero que tenemos que hacer una vez que creamos nuestras cuentas es agregar nuestras fotos. Y para eso únicamente tenemos que hacer clic en este botón del icono de cámara y luego esta opción de subir una foto. De esta manera se va a abrir esta ventanita donde vamos a poder buscar una foto dentro de nuestra computadora. En este caso aquí tengo ya preparada mi foto de perfil. Y desde aquí le vamos a poder ajustar por si queremos centrarla de alguna manera. ¿De acuerdo? Además vamos a encontrar algunas otras funciones, como por ejemplo la de agregar una descripción. Voy a poner acá, esta es mi primera foto de perfil en mi nueva cuenta. ¿De acuerdo? Esto simplemente como un ejemplo, porque ya ustedes aquí pueden poner una frase motivacional o dejarla simplemente en blanco. Luego tenemos la opción de usar temporalmente. Muchas veces seguramente han visto en Facebook que hay ciertas tendencias, especialmente en momento de elecciones o cuando hay partidos de fútbol y está jugando tu selección o sigues algún movimiento social. Muchas personas cambian su foto de perfil y le ponen un filtro como por ejemplo te apoyo Perú, contigo Perú, en mi caso que soy peruano, o cualquier otro tipo de filtro que siga alguna tendencia temporal. Sepan que muchas de esas personas utilizan esta opción para poner sus fotos de perfil, pero para que tampoco se mantengan de esa manera permanentemente, ya que aquí usando esta opción vamos a poder configurar cuánto tiempo queremos que dure esta foto y no la tengamos que cambiar manualmente. ¿De acuerdo? Voy a deshabilitar esto porque lo voy a dejar ahí por un buen tiempo seguramente y ahora le vamos a dar a guardar. Listo, ya tengo mi foto de perfil y ahora vamos a agregar una foto de portada y vamos a volver a seleccionar la opción de subir foto. Aquí también tengo mi foto de portada, le vamos a dar a abrir y como pueden observar esta es una imagen de un agujero negro real y podemos moverla para ubicarla. Una vez que esté más o menos donde queremos que esté, le damos a guardar cambios. Y de esta manera ya tenemos configuradas nuestra foto de perfil y nuestra foto de portada. Por último vamos a completar esta opción de agregar una presentación y vamos a poner aquí creador de contenido en el Tío Tech. También soy ingeniero químico y apasionado por la tecnología y la educación. Listo, ya está. Le doy a guardar y ya tenemos nuestra descripción corta de nuestro perfil. Muy bien, ahora que ya hemos configurado lo básico, vamos a ver algunos elementos de esta interfaz. Facebook ha implementado tantas opciones aquí que a veces nos da un poco de ceguera contextual. Vemos muchísimas opciones, muchísimos botones y los ignoramos completamente y tratamos de ubicarnos con las funciones que realmente nos van a servir. Eso es totalmente normal. ¿De acuerdo? Pero también es importante que tengamos presente dónde se ubican cada una de las cuestiones, cada una de estas funciones. Entonces, en primer lugar, tenemos nuestra información, nuestra foto de perfil, nuestra foto de portada. Tenemos aquí varias pestañas, al igual que en Office. Tenemos pestañas de inicio, insertar, formato de formas, etc. Aquí tenemos pestañas también y cada una de estas pestañas nos va a dirigir, nos va a mostrar opciones diferentes. ¿De acuerdo? Tal como pueden observar aquí, tenemos un montón de pestañas y cada una de estas pestañas va a ir adaptándose según el usuario, según el uso que le dé cada persona. Aquí ustedes pueden ver mis configuraciones principales, mis pestañas principales, publicaciones, información, amigos, etc. Pero seguramente ustedes tengan alguna de estas etiquetas, alguna de estas pestañas habilitadas por acá, principalmente, debido a que consumen más contenido en deportes, consumen más contenido en videos, en libros, etc. Depende mucho el uso de cada uno. Pero siempre vamos a tener algunas pestañas en común, como es la de publicaciones, donde sí o sí todos tenemos esto, y donde vamos a encontrar nuevamente nuestra opción para crear contenido, para crear nuestras publicaciones, y por aquí abajo vamos a encontrar todas las publicaciones que hayamos hecho. Y luego en la parte izquierda vamos a encontrar secciones de amigos, si tuviera aquí algún amigo aparecería por acá también, si tuviera más fotos también saldrían acá, y los detalles que todavía no he configurado, ¿de acuerdo? Y noten que al igual que en la página principal, cuando nosotros scrolleamos hacia abajo, hay una nueva barrita que se mantiene fija, que sería esta barrita de nuestro perfil. Ahora ya no solo sería la principal, la barra principal que tenemos aquí arriba, sino también sería nuestra barra de nuestro perfil. Entonces, ahora vamos a terminar de configurar nuestro perfil y noten que aquí tenemos un botoncito que nos dice agrega algunos datos para conectarte con más amigos y para que te puedan conocer mejor.
Vamos a darle a empezar y noten que esta es una opción que solamente sale cuando hayamos creado recientemente nuestra cuenta de Facebook. Si ustedes no encuentran esta opción, también la van a poder encontrar desde aquí, desde el botón editar perfil. De acuerdo, vamos a probar el botón y vean que nos empieza a dar sugerencias. Tu foto de perfil, elige una foto reciente. Ya lo he hecho, así que lo vamos a dar ahora no. Tu foto de portada, también yo lo hice, le vamos a dar ahora no. Y ahora vamos a agregar detalles. Vamos aquí a agregar detalles y desde acá podemos ir respondiendo las preguntas que nos va a ir planteando. Son varias preguntas, pero seguramente si tú quieres configurar tu Facebook que ya lo tienes creado, esta opción no te va a salir. Así que vamos a ver estas configuraciones desde un lugar en común que todos podemos encontrar y es la opción de editar perfil. Vamos a hacer un clic acá y aquí vamos a encontrar las opciones más abajito de nuestros detalles. Vamos a agregar nuestros detalles y aquí vamos a poner algunos de estos. No es enteramente necesario poner todo esto, de hecho esta es información personal que tú puedes elegir compartir o no. Y no es necesario tampoco que pongas o rellenes todo. Vamos a poner por ejemplo mi ciudad actual, eso sí me interesa poner. Vamos a poner, bueno de hecho mi ciudad de origen, yo soy de Rioja, San Martín, Perú. Ok, le damos a guardar. Y aquí vamos a ver otras pestañas para agregar más información. Noten que desde aquí, desde la opción editar perfil y luego haciendo clic en agregar detalles y luego escogiendo alguna de estas opciones, nos ha dirigido a la pestaña de información. ¿De acuerdo? Para que se den cuenta que podemos ir a varios lugares desde los mismos botones o desde diferentes opciones. Muy bien, entonces vamos a continuar con información general y acá podemos pues ir rellenando todas estas opciones. Es bastante simple como ustedes pueden observar. Voy a poner acá empresa El Tío Tech. Puesto, podemos poner creador de contenido. Y acá sí o sí tenemos que seleccionar entre alguna de las opciones que nos plantea Facebook. Voy a poner por ejemplo esta que es la que más se acerca. Y lo demás ya no lo voy a poner, lo voy a dejar en blanco. Y ahora a guardar, ¿de acuerdo? Listo. Acá nos pregunta si queremos compartir esto en la sección de noticias. Yo le voy a dar a que no. Ahora, sepan que también podemos añadir toda esta información y configurar si queremos que sea pública o privada. Aunque desde ya mi consejo es que si quieren mantenerla privada, ni siquiera la pongan acá, porque le están dando su información a Facebook y ustedes saben que Facebook vende su información, ¿ok? Pero de todas formas, si quieren mantenerlo privado, pueden hacer clic aquí en este botoncito, como pueden ver es un planeta que dice en este textito público. No se ve muy bien, pero dice público. Hacemos un clic acá y podemos configurar esto para que solamente sea visible para nuestros amigos excepto algunos, solamente para ciertos amigos o solamente para que pueda observarlo yo. ¿Ok? Estas opciones son bastante intuitivas, como pueden ver. Yo lo voy a mantener en público para que ustedes también lo puedan observar. Y bueno, así ustedes pueden continuar y seguir rellenando toda su información. Noten que tenemos varias pestañas y que podemos agregar nuestra información en todas estas. Yo les recomiendo rellenar solamente un poco de información general y en el caso de información básica y de contacto, especialmente si trabajan con Facebook, les recomiendo sí llenar esta sección. Por ejemplo, la opción de agregar un número de celular, que lo vamos a ver en la siguiente clase para configurar todos los temas de seguridad. La opción de agregar nuestra dirección, que también podemos configurarla para que sea pública o privada. Y acá una opción que me interesa bastante, que es la de agregar un sitio web. Aquí voy a poner el link de la página eltiotech.com. Le voy a dar a agregar un sitio web y acá también voy a poner mi página personal que todavía está en construcción, que se llama cientificados.com. ¿Ok? Le doy a guardar y ya tengo aquí mis dos sitios web. También, como pueden observar, podemos agregar nuestros idiomas, nuestras creencias religiosas, ideología política, quién te interesa, etcétera, etcétera. Y bueno, acá ya les invito a ustedes a explorar todas estas opciones, todas estas pestañas y rellenan la información que crean necesaria. Ya como pueden observar, Facebook quiere conocerte más que tu pareja, más que tu mamá. Con esta información podría incluso crearte una biografía, ¿no es cierto? Incluso acá te pide que añadas tus acontecimientos importantes. Y bueno, con eso ya es suficiente para crearte por lo menos una biografía bastante simple, ¿ok? Más abajo ya vamos a encontrar más opciones como la de música, películas que te gustan, programas de TV, libros. Todo esto es información valiosa para Facebook y tú puedes escoger si se las quieres compartir o no. ¿De acuerdo? Lo que sí me parece interesante es esta opción de preguntas. Podemos crear una pregunta aquí y ponerla, por ejemplo, ¿cuál es mi color favorito? Y esto va para todos los suscriptores de El Tío Tech. ¿Cuál es mi color favorito? Vengan aquí a esta sección de mi perfil, vayan aquí a preguntas y van a poder responder esta pregunta haciendo clic en la opción de responder. Le damos un clic acá, simplemente vienen aquí a la opción de responder y va a crearse una nueva publicación respondiendo a esta pregunta.
También ustedes pueden seguir explorando nuevas preguntas con el botón de siguiente para que vean pues preguntas random que ya propone Facebook. El mejor disfraz que usé es ojalá supiera hablar en, no soporto cuándo, y así un montón de preguntas random, que básicamente sirven para interactuar con sus amigos, con sus seguidores. Muy bien, y con esto ya habríamos terminado la primera parte de este tutorial de Facebook desde cero. Hemos visto el procedimiento que les recomiendo, ojo, que les recomiendo para crear una cuenta de Facebook usando un correo electrónico, ya sea un correo de Gmail, de Outlook, de Hotmail si todavía tienen alguno, un correo corporativo, pueden utilizar cualquier correo, ¿de acuerdo? Y de esa manera ya acceden a Facebook y ya pueden hacer las configuraciones necesarias. Si ustedes no tienen un correo electrónico, les voy a compartir aquí en la descripción un video de Miguel que les explica paso a paso qué hacer para conseguir una cuenta de Gmail, para crear su cuenta de correo electrónico en el servicio de Google Gmail. Y de esa manera, inclusive si ya tienen una cuenta de Facebook, puedan crearse otras si es que así lo prefieren para ya seguir las buenas prácticas que aquí les estoy enseñando. ¿De acuerdo? Por mí eso ha sido todo en este tutorial. Nos vemos en el siguiente. No olvides suscribirte y activar la campanita que estamos ya muy cerca del 1.000.000 de suscriptores y todo eso es gracias a ustedes. Y bueno, eso sería todo. Hasta pronto.